Gustavo Gorriti, reconocido periodista, director de IL Reporteros, está ya aquí en nuestros estudios y ha venido, y vamos a aprovechar su visita para hablar de varios temas. Gustavo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Lázaro. Buenos días, Ernesto. Gracias por venir. Gustavo, comencemos primero por lo que hoy está, digamos, en la portada de los medios y tiene que ver con lo dicho ayer por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala. Después de casi 10 meses en el gobierno, se ha dado cuenta que una cosa es fiscalizar y otra cosa es obstruir, y le ha dicho al fujimorismo que una cosa es el control político, otra es el abuso de poder, una cosa es fiscalizar, otra es obstruir, y no podemos dar mensaje a todos los peruanos de que esa es la actitud que el fujimorismo va a seguir desarrollando. Y si los peruanos hemos sido testigos de cómo se ha pasado la discrepancia, la calumnia, de la crítica a la falta de respeto. ¿Qué piensas eso? ¿Hay un cambio de actitud en el gobierno en torno a cómo relacionarse en adelante con el fujimorismo, o es simplemente un decir para ver que si el fujimorismo se aquieta y otra vez volvemos a la realidad previa? Conociendo al personaje, me da la impresión de que es una queja, es una suerte de petición a los fujimoristas de ser más corteses, más educados, más razonables, de no abusar y de vivir en armonía. Creo es una confrontación, digamos, es un llamado. No. Obviamente eso ha sido hecho por lo que los gringos llaman un speechwriter, alguien que hace los puntos que hay que hablar, parte de los discursos. No es el lenguaje propio de Zavala. Bueno, de todos modos no está mal que lo haya leído. Eso, además, es, digamos, ya parte de la política moderna. Pero definitivamente hay otro aspecto de la política que es importante, que se descuida muy poco. Es que uno debe hacer lo que habla. Sí. Uno debe estar preparado para respaldar sus dichos. Uno debe tener claridad de pensamiento y también claridad de decisión. Uno debe tener fuerza de voluntad y uno debe tener también clara conciencia de la propia fuerza. Cuando habla. Ninguna de esas cosas han caracterizado ni caracterizan la gestión del primer ministro Fernando Zavala en su relación con la oposición fujimorista. Ha sido, por lo contrario, una relación de apaciguamiento, una relación eventualmente de reconocer dominancia por el otro lado, y de tratar de establecer una ilusión de normalidad y funcionalidad. Pero los hechos fructífera para el gobierno, o digamos finalmente que ha terminado sometiéndolos a una dinámica donde ellos han perdido por lo débiles que resulta después de esa relación, y los fujimoristas sumamente fortalecidos. Hay dentro de lo último que ha pasado, hay errores propios del gobierno. No debe asignarse todo a una vocación del fujimorismo de decir no a todo, que la tienen, pero ha habido, claro, de chincheros, ha sido una sumatoria de errores importantes y básicos en la manera de manejar eso. Pero puestos a ello, ha concluido con el sacrificio simbólico y real del que es ahora solamente vicepresidente de la República, y antes tenía un ministerio de gran importancia. Pero y ha sido otra muestra más de debilidad. El hecho concreto es que por cuestiones funcionales, no me refiero a las afectivas, no me refiero a los sentimientos, quienes han salido del gabinete han sido finalmente dos de los ministros con más capacidad de gestión. El primero, Saavedra. El segundo, Vizcarra. Después de eso, el fujimorismo ha tenido el cuajo de pedir su salida. Y ayer mismo, luego de que Zavala leyó lo que tú acabas de, a tu turno, leer también, luego de eso entiendo que Galarreta
con su habitual inteligencia y capacidad analítica y penetración psicológica, salió a decir de que era mentiroso. No, ha dicho que era mentira. Has dicho que es un mentiroso y además es un majadero y que no puede acusar al Congreso. Y además ha dicho, lejos de estar calificando al Congreso, gobierne, porque se nota que no hay gobierno. Eso lo ha dicho. Sí, claro. Entonces, cuando tienes ese nivel, así tan, digamos, absolutamente básico, divorciado, pero divorciado del comienzo, de todo intento de racionalidad y de todo intento de que las palabras de una u otra manera correspondan a la realidad, pues no hay mucho que hacer. Y cuando esa persona es el portavoz de ese grupo, realmente todavía hay menos que hacer. Y encima, cuando salen de diversas partes, digamos, de esa tan poco ilustre representación, a decir que debe renunciar a la vicepresidencia, que por cosas menores, mira tú, que por cosas menores renunciaron Chejade y Canseco, pues eso, digamos, para utilizar las palabras del propio Galarreta, digamos, eso no es solamente una majadería superlativa, sino que es un atentado calificado y con agravantes a la verdad. Ajá. No tiene nada que ver con la realidad. Y por el anuncio de una voluntad de buscar adelantar las elecciones y una vacancia del presidente. Yo creo de que eso es, no sé si ese es un plan que digamos está periodizado, que tiene etapas, que busca concretarse en determinado momento. Yo creo de que es una posición bastante cómoda en la que ellos, digamos, los fujimoristas tienen a un grupo sometido, el ejecutivo, que con frecuencia se enreda con sus propios pies en lo que va haciendo. Y ellos le van dando, no son golpes de knockout, son jabs, pero jabs persistentes, que ya les han, por supuesto, levantado la piel, que ya les han provocado tumefacciones políticas, pero, y Gustavo, todo eso. Pero, ¿qué quiere finalmente? Bueno, por eso es a lo que voy, de que lo que están buscando es un debilitamiento constante. Si en el proceso los tipos empiezan a dar, digo, el Ejecutivo, o lo que pasa por el Ejecutivo, empiezan a dar señales de desfallecimiento, entonces pues sí, ellos verán la oportunidad. Porque ahora, para los propios fujimoristas, es muy poco oportuno para ellos solicitar una vacancia. Hay elecciones y las pierden, claro. Y las pierden fuerte, claro. a menos que puedan proseguir con lo que están haciendo, que es otra parte del plan, tan irracionales desde su punto de vista no son, de replantear las bases de la competencia electoral para cortarle el camino a Julio Guzmán. De acuerdo. ¿No es cierto? Que es ellos lo tienen previsto como el primer candidato al que hay que sacar. Sí. ¿No es cierto? El primer candidato hay que sacar. Para, en la medida de lo posible, tener que pelear con dos listas del ex Frente Amplio. Sí. ¿No es cierto? Y hacer, por supuesto, una especie de verbena del miedo para ahí poder ganar, que es uno de los pocos escenarios en los que la gente se resignaría a quienes ve ahora, así, en tiempo real, en todo su lamentable esplendor, en el Congreso, puedan pretender ser gobierno. Si ellos se presentan ahora, pierden. Sí. ¿No es cierto? Si ellos se presentan ahora, pierden bajo el sistema electoral actual. Va a haber muchas trampas en el camino. Pero entonces yo no creo que les convenga, yo creo que les conviene seguir con la misma función. Esta especie de circo medio raído, caído, lamentable, en el que constantemente se le dan cachetadas al payaso. Ahora, pero habiéndose cometido tantos errores frente a Chinchero, como tú has reconocido y has dicho también, ¿había posibilidades de defender más a Vizcarra? ¿Era mejor esperar la censura, sobre todo después de ese informe del Contralor tan drástico? Siempre el informe del Contralor es un informe que, digo, hay que analizarlo bien, a ver si tiene alguna consistencia. Pero, ya hay gente que ha señalado toda una serie de inconsistencias y de que la persona, el Contralor, tiene su propia agenda. Sí. Tiene su propia agenda y la agenda tiene poco que ver. ¿Figuretti o política? ¿De Figuretti o política? Bueno, mira, cómo separa las dos cosas, ¿no? Cómo separa las dos cosas, pero una de las primeras cosas que yo creo es de que ha visto quién es el débil acá. ¿No es cierto? Claro. ¿Quién es el débil?
Sí, pues sería muy interesante acción contra los que se sienten fuertes ahora. Entonces, de nuevo, como ha sucedido durante todo este tiempo, al débil se le da con todo y se hace y se fanfarronea una supuesta capacidad de acción, energía y todo esto. Al que se siente fuerte, se presume fuerte, ni con el pétalo de la proverbial rosa. ¿Okay? Con nada. Pero bueno, eso es. Pero digamos de que el gobierno, quiero decir con ello el ejecutivo de Kuczynski, pues el resto creo que no maneja mucho, ha hecho todos los méritos para estar en la posición en la que está. Todos. Ahora, pero ¿le ves capacidad, posibilidades de cambiar esa actitud? No sé. ¿O simplemente van a tratar ellos de como tratar de arreglar las cosas un poco el fujimorismo para hacer la cosa más llevadera, y si en el camino, digamos, resulta un escenario en el que el fujimorismo dirime, será, digamos, lo que ellos quieran y ellos le darán el desenlace que quieran a esta historia? Yo pienso de que ellos es difícil, porque si algo distingue a Kuczynski es una capacidad de cambio brusco en cuanto a decisiones y pronunciamientos, y no es porque sea tonto, porque es una persona realmente inteligente, pero hay una cierta falta de consistencia. Hay otros factores que no tienen que ver con la inteligencia, sino más con el carácter, con la disposición, con la cantidad de calle que tiene, o que le falta más bien, que le dan esa contradicción, esa incapacidad. También, Gustavo, es que ese es uno de los problemas. Claro. Ha estado rodeado por gente que tiene visiones contrapuestas, etcétera, y que va constantemente diciendo lo mismo. Entonces, sería caricaturizar en exceso decir que se trata pues así de un tetelemeque que firma 5 cosas contradictorias por día de acuerdo con quien hable, porque no es el caso. No es. Pero lo que sí le falta es claridad de propósito, consistencia estratégica, capacidad de mando. Capacidad de mando. Una cosa es delegar, otra cosa es que cada uno vaya haciendo lo que quiere, vaya buscando influenciar de la manera que desea. Entonces yo creo de que ante la perspectiva de un escenario en el que logra gobernabilidad, con un cierto riesgo, que hubiera significado casi desde el comienzo, decirle, este es mi gabinete, así se hacen las cosas. ¿No les gusta? Censúrelo. Yo hago cuestión de confianza. La primera. Hago cuestión de confianza la segunda. A la tercera vamos a ver qué pasa. Sí. ¿No? Entonces... Ya, pero Gustavo, sí. Digamos, las crisis han existido y él ha tenido que en algún momento hacerse la pregunta, pero a quien ha tenido alguna manera que consultarle es al propio Zavala, y yo estoy convencido de que Zavala, frente al caso Saavedra, le recomendó no cuestión de confianza. Creo que Zavala, frente a la pregunta ¿qué hacemos con Martín Vizcarra?, le había recomendado entreguemos su cabeza, y frente a tengo la impresión, y tengo que frente a la pregunta ahora de qué hacer, no sé si Zavala ha cambiado del todo esa opinión o esa línea de interpretación sobre las cosas. ¿Es solo Zavala, me pregunto? ¿O hay todo un conjunto de gente que va dando todo eso? Obviamente existe todo un grupo, digamos, que representa una cierta tendencia económica, una cierta tendencia empresarial, etcétera, que desde el comienzo han dicho, algunos en verdaderos tonos de arenga casi profética, como si fueran, digamos, los profetas del culto del von Hayek, han salido a decirle, no, tienen que gobernar con el fujimorismo, si ustedes son básicamente lo mismo, si piensan igual, ¿no es cierto? Si creen que, antes que nada, en las bondades absolutas de lo que se llama, quizá un poco caricaturalmente, el neoliberalismo. Entonces, tienen que llevarse bien, llévense bien, por favor, júntense, ¿no? Hagan dinámica de grupo, agárrense de las manos. Pero eso no ha funcionado, por supuesto, y no va a funcionar. Hay además contradicciones profundas entre ambos grupos y lo que están buscando. Entonces, ante eso, Kuczynski decidió, cuando tuvo la elección, y lo de Saavedra fue uno de esos momentos, decidió sencillamente agacharse. Luego de haber dicho que además, lo peor de todo, es la persona que dice, voy a defender, va a quedarse conmigo, ¿no es cierto? Y luego de eso,
se tira para atrás y cede. Lo que ha dicho ahora, que Martincito y Mechita se quedan hasta que él se muera, primero, no lo tenemos como monarca, ¿no es cierto? Y le auguro y espero una longevidad mucho más prolongada que su término presidencial, pero, bueno, los fujimoristas están riéndose y pensando de que en el momento que ellos decidan, lo consiguen. Sí, pues. Claro. ¿No? Claro. De ese punto de vista es lamentable. Ahora, para no ser injustos, en cuanto a la racionalidad, yo creo de que la elección de ser débil, la elección de ser sumiso, la elección de ser frágil, pero mantener una cierta racionalidad económica, una cierta funcionalidad en los hechos, en el día a día, con algunos ministerios que van funcionando bien, que van dando lo suyo, y además con gestos como, obviamente, lo que fue un punto alto de este gobierno, que fue la respuesta al desastre del Niño Costero. Sí. Eso, pues, es una manera de ganar tiempo, es una manera de gobernar, es una manera de vivir. Mira, hay naciones que han vivido lustros enteros de gobierno débil en gobierno débil, ¿no es cierto? Y la debilidad, la anemia, casi la senilidad gubernativa llegaron a considerarse una suerte de virtudes. Ajá. ¿No? Creo que es el principal, el ataque más fuerte que ha recibido el gobierno. No, pero es así. Hay muchos gobiernos que lo han planteado. Pero que eso no solo depende. Ahora, son más democracias parlamentarias. Sí, es verdad. Pero debilidad es su mayor virtud, dices tú. Pero eso depende de quién tienes del otro lado y cómo entiende o lee esa debilidad el opositor, que en nuestro caso es muy beligerante. Que digamos, hasta hace poco estaban todavía discutiendo si Kuczynski había ganado o no la elección. O sea, lo que quiero decir, no depende solo de lo que el presidente considera debe ser su gobierno débil, sino de cómo aprovecha esa debilidad del otro. Y el fujimorismo ha demostrado que es avanzar. Pero esa debilidad te puede ganar un cierto nivel de simpatía de la gente y un cierto nivel de déjenlo gobernar, déjenlo hacer su trabajo, ¿no es cierto? Y realmente de pensar de que los otros son unos patanes, ¿no es cierto? Que seguramente no se han bañado en mucho tiempo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son aquellas que pueden realmente ayudarlo paradójicamente. Yo no creo que sea un buen consejo, yo creo de que necesitamos un gobierno capaz, pero él no ha sido capaz de proporcionarlo hasta ahora. Gustavo Borges, tenemos que ir a una pausa, pero muy breve, y vamos a regresar porque con Gustavo Borges todavía tenemos no solo varios temas, sino varios minutos para seguir conversando. Así que regresamos en un instante. De vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con Gustavo Gorriti. Hemos con él, por supuesto, y recogiendo su reflexión y punto de vista, visto un poco la coyuntura en esta relación que se ha establecido desde el comienzo entre el gobierno y la oposición, sobre todo la oposición fujimorista. Y quisiéramos, Gustavo, ahora pasar a otros temas que involucran mucho política, pero también de un ámbito de investigación, tanto desde el periodismo como desde los ámbitos de la justicia, y es el caso de Lavallato, ¿no? Que es un caso que tú eres uno de los que desde un primer momento empezaste a investigar, pero además de todos los hallazgos, ubicarlos en donde corresponde, porque lo que estamos viendo ahora en muchos medios de comunicación es poniendo énfasis en algunas cosas que de repente, siendo importantes, no son las principales, justamente para evitar entrar a las otras de fondo. Absolutamente. El viernes pasado... La acusación como encubrimiento. Exactamente, que es lo que tú dices en tu artículo de Bien Caleta, que recomiendo, por supuesto, que lean, además respondiendo a una campaña que los últimos días se ha venido desarrollando en contra de, o a raíz de la publicación que tú hiciste la semana pasada, así es, sobre lo que Odebrecht dijo o no dijo en torno a algunos asuntos, sobre todo no los que vinculan a Ollantumala, que esos, digamos, se amplifican de una manera, es verdad, bastante importante, pero sino de las que habla de otros también que pueden estar vinculados a algunos hechos, como el APRA y la propia Keiko Fujimori. ¿Qué te ha parecido la reacción frente a la publicación, no solo de los defensores de ellos, del propio Ministerio Público, digamos un poco lo que dices en tu artículo para que nuestros oyentes puedan recoger? Pero antes, Gustavo, yo me gustaría que resumieras, digamos, lo que habías dicho en el artículo, porque no todo el mundo
lo que había pasado en esta reunión de Curitiba, donde habían estado todos. Extraordinariamente leído, déjame decir. Estoy seguro, pero es una de las cosas que más, por ejemplo, el reportero se ha leído, estas últimas entregas, ¿no? Claro. Así es. O sea, ayuda cuando los políticos empiezan como a generar estas contracampañas. Bueno, mucho. No. Antes que empezaran a aullar, ya se había leído mucho, y esa es una de las razones por las que lo hicieron. Ya, de acuerdo. Bueno, como ustedes saben, el fiscal del lavado de activos tiene otros títulos más, pero es el central, Germán Juárez Atoche, que está investigando a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, pidió ir a Brasil a interrogar a Marcelo Odebrecht sobre si era cierto o no era cierto que había hecho una donación de $3 millones para la campaña de Humala, y el Ministerio Público y la propia Defensa y el propio Marcelo Odebrecht accedieron. Entonces viajó Juárez Atoche con Rafael Vela, que es el fiscal superior, a cargo de todas las acciones, la represión de lavado de activos y todo eso, y también con el inevitable Alonso Peña Cabrera, que es el que está a cargo de la cooperación internacional. Viajaron los tres allá, fueron recibidos por el fiscal del Ministerio Público, Orlando Martelo, y antes de empezar, ellos tuvieron que firmar un acta que yo pude conseguir y reproduje, y que es la que yo creo que provocó la reacción, el enojo del Ministerio Público, en el que consta la obligación de quienes estuvieron allá de que ninguna de las cosas que se haga puede suponer acción legal alguna, ni penal, ni civil, ni administrativa, contra el que está declarando, Marcelo Odebrecht, ni contra todos aquellos que puedan ser mencionados en ese curso y que puedan estar dentro del programa de delación premiada, cooperación con la justicia y la leniència en Brasil. O sea, ¿tú crees que los fiscales peruanos querían ocultar eso, que no se conociera esa acta donde claramente se someten a una dinámica? Y además decía de que el acta oficial, porque hubo una sola grabación, que va a dar después lugar a un acta oficial del Ministerio Público de Brasil, y que será entregada por los canales correspondientes, siempre y cuando en forma expresa también se haga inmunidad de todo esto. Y que obedece ahora a una política nueva y muy, muy seria que ha tomado el Ministerio Público de Brasil en cuanto a las condiciones que se van a dar para la cooperación y la entrega de información respecto de esto. Porque para ellos ha resultado muy importante que se prevenga el doble castigo por lo que ellos ya han investigado, por la información que han obtenido gracias a la acción premiada, pueda provocar de que la gente que ha confesado sea castigada por lo que ha dicho. De tal manera que lo que van a exigir acá en el Perú y en todos los países de América Latina, y eso puede hacer de que el 1 de junio no se entregue información o se entregue cantidades muy limitadas de la misma, es de que tienen que tener el acuerdo claro, específico, inequívoco de los ministerios públicos y los poderes judiciales para lo que estos tres fiscales firmaron en Curitiba. La procuradora Janet Briones, que estuvo allá, ella no quiso firmar, no pudo participar en eso. Eso es lo primero. Ellos no tenían ni los fiscales ni la defensa tuvieron el acta. Yo lo conseguí, la publiqué. Estoy seguro que no les gustó, me parece que erradamente, porque una cosa es querer dar la imagen de que es esa imagen bastante tonta, ¿no es cierto?, de decir, hemos llegado, somos los primeros con quienes han hablado, gol peruano, llegamos, obtuvimos, volvimos, ¿no es cierto?, y dejar de lado lo otro, cuando es lo racional, lo correcto, es decir, las cosas son así, por esta y por esta otra razón. Y hemos obtenido lo siguiente, ¿no es cierto? Eso es cuando entra a hacer este tipo de cosas delicadas, gente que no tiene la preparación o la capacidad intelectual suficiente. Bueno, entonces, eso fue lo primero, y lo tenía y lo saqué. Me imagino, si ustedes tienen una información así, ¿no la van a sacar? No, olvídate. Por supuesto que sí. Por supuesto. En segundo lugar, teniendo acceso a por lo menos 3 fuentes. Mulder hablaba de que había 2 hasta 3 fuentes.
primero no leyó bien Sí. el comunicado, después no contó bien. Eso explica por qué estamos tan mal en las pruebas PISA de comprensión de lectura y matemáticas. Porque dice, ¿cómo Gorriti puede decir que Sí. consultó a varias fuentes y solo había 3? Exactamente. No. Bueno, yo he contado Hoy día, 7, ¿no es hoy día, cierto? claro. 7 fuentes diferentes. Bueno, pues, yo hablé con más de 2. Ya. Y digamos, el acta dice algo, ¿verdad? Sí, claro. Y luego también con más. En el proceso, al hablar, yo no estuve presente, tuve que obtener lo mío de versiones de gente que participó ahí y que tenía una posición y que tenía un cierto interés, pero a quienes interrogué para tratar de sacar realmente lo que había sucedido. Hablé con gente vinculada con la defensa, hablé con gente vinculada con la fiscalía, hablé con otras personas no vinculadas ni con lo uno ni con lo otro. Y saqué eso, de que en determinado momento, Marcelo Odebrecht, cuando se le hacen las preguntas, Juárez Atoche, sobre la base de lo que yo había escrito, como me dice uno de los que estaban ahí, que a Marcelo Odebrecht le gusta divagar. Ujú. Y entonces él empieza a decir, luego de haber contado lo que pasó, la contribución ideológica que a pedido de Palocky realizó Ollantumala, los $3 millones, Sí. etcétera, pero que él no podía probarlo y no se cuidó de verificarlo porque obviamente Barata es el que estaba a cargo de eso y que Barata podía saberlo. Pero además dijo que como principio ellos buscaban de apoyar a todos los candidatos en una competencia electoral. Se entiende que aquellos que tuvieran posibilidades de ganar, obviamente. y se entiende por qué. Porque ellos hacían su plata precisamente en la relación con los gobiernos, con la mano derecha y con la mano izquierda, ¿no es cierto? Sobre todo con la izquierda. Entonces necesitaban estar en muy buenas relaciones con los gobiernos como lo habían tenido con los otros. Y que, digamos, y ahí menciona de un lado los nombres de Keiko Fujimori y del APRA. O sea, los mencionan explícitamente. Keiko Fujimori y el Partido Aprista. Y el APRA. Y el APRA. Todas las versiones sin falta, indican de que Odebrecht lo mencionó, y lo mencionó por nombre. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, quiero ver a alguien que haya estado ahí y que me diga que no lo mencionó. Ahora, donde difieren las versiones, ya es en el manejo de las preposiciones y las conjunciones. ¿Ok? Si dijo que apoyó o dijo que le hubiera gustado apoyar, ¿no es cierto? Y también en el uso de condicionales o no. Entonces, que le hubiera gustado apoyar. Pero en todos los casos, tanto si apoyó como que si le hubiera gustado, según una versión y según otra versión, eso es medio Rashomón, así como se dan cuenta ustedes. Entonces, sin embargo, dijo, no lo puedo probar, no puedo probar nada de eso porque el que estaba a cargo de ello es nuevamente Jorge Barata, ¿no es cierto? Entonces... Y eso es lo que tú publicaste. Eso es lo que yo publiqué. Sí. Entonces, el hecho de haberlo publicado y luego el hecho de haber hablado más sobre ello y el hecho de haberme referido al comunicado del Ministerio Público como estúpido, cosa que me ratifico plenamente en el uso apropiado del término, eso, pero sobre todo, el haber osado mencionar un hecho, haber osado mencionar de que no solamente era Ollanta, el que había sido, que fue mencionado sin duda alguna. Sí, claro, por eso iba, ¿no? Hizo de que hubiera inmediatamente una reacción frenética, histérica, casi convulsiva, pero que no fue finalmente una cuestión espontánea, fue una cuestión totalmente organizada por grupos de trolls, de troleros, que están básicamente dedicados en forma profesional a eso, y después tienen el cuajo los fujimoristas de hablar de trolls en el gobierno. Sí. Pero bueno, empezaron a funcionar y por supuesto están todos así identificados y la manera en que se relacionan entre sí y todo aquello. Y además los apristas, ¿no es cierto? Uno de ellos, Omar Quesada, ¿no es cierto? El COFOPRI. Sí. Ustedes recuerdan, sí, ¿no es claro. cierto? Que tuvo que renunciar por los malos manejos de COFOPRI, por los robos en esa entidad. Él no solamente mandó Twitter, sino pagó publicidad en el Twitter. Hay que ser bastante tonto para hacerlo, porque si pones publicidad en Facebook, es una cosa, funciona. Si pones publicidad en Twitter, no significa nada, solamente te tiras el dinero. Pero lo puso, como para poder mantener una campaña intensa, ¿no es cierto? Y hubo otras publicaciones de última categoría, que estuvieron haciendo todo tipo de ataques personales,
hablando, sacaron hashtags en el que por supuesto, yo mentía, y los hashtags estaban llenos de mentiras, o sea, no había ni por casualidad una verdad ahí, y se lanzaron con una intensidad frenética eso, porque tú puedes empezar a cacarear, aullar, ¿no es cierto?, gargajear intensamente, y ocupas espacio con eso. Y por supuesto que lo hicieron. Bueno, y sobre todo si tienes otros medios que, digamos, levantan esas versiones, porque tal vez estando en Curitiba no pudieron conseguir cosas que tú conseguiste, digamos, por lo que has contado, ¿no? También, pues. Yo no sé si lo levantaron o no, pero claro. No, por lo menos lo del Ministerio Público, lo del Ministerio Público, sí, ¿no? Hay algunos que daban crédito pero y sí, decían, claro que sí, ¿no es cierto? Y hubo alguno que incluso mencionó en su Twitter sus fuentes, que decían que no había sido así, que no había sido así. Sí. Pero el hecho concreto es de que eso es así. Y naturalmente, para muchos, como sucede aquí, donde hay alguna gente que se asusta, mucha gente que se asusta, ¿no es cierto? Era pues así, achachau, ¿no? Pero digo, para mí lo único que eso ha demostrado es la debilidad de esa gentuza. Están débiles. Y están profundamente preocupados por el hecho de que se haya mencionado ¿Tú crees que la a Lapra, sí. No, Alan García no, pero en el fondo, pues, Alan García y a Keiko Fujimori. Y lo que yo les digo en el artículo que he publicado en Caretas es, pues, si se arañaron, váyanse acostumbrando, porque va a venir mucho más. Y no lo digo como una cosa vacía, lo digo con conocimiento de causa. Conozco algo más que el resto de gente porque estar investigando esto mucho. Hay cosas, yo publico en el momento en que tengo la evidencia, pero puedo adelantar que hay mucho más. Claro, es que creo que es al revés, ¿no? Los que han contestado así histéricamente es que ellos creen y quieren que las cosas se van a quedar con Humala y con Toledo, y que no toquen para nada, ¿no es cierto?, ni a Alan García, a Lapra, y menos al fujimorismo, ¿no? Así es, sí. Y digamos, sin todas las cuestiones básicas que han salido hasta ahora, te indican claramente de que en esto han estado metidos todos. ¿Okay? Yo lo que puedo decir, si un cálculo puedo hacer sobre la base de un análisis, de un estudio de la realidad, es de que hasta ahora todo me indica de que en esto han estado metidos todos. Repito un tema, Gustavo, que tengo que terminar con esto, sí. Brevemente, sí. Bueno, no, era el tema de madre mía, ¿no? Digamos, todas estas críticas que han habido a la gente que impulsamos, que quisimos, y ¿cómo contestas tú esto? Lo que impulsamos, que quisimos, ¿qué? O sea, ganar a Humala como el mal menor, y que ahora, que todos hemos buscado que se investigue Madre Mía, que se saque adelante Madre Mía, y me parece que las organizaciones de derechos humanos, entre las cuales has estado tú todos estos años, una pila de años, han sido las primeras en pedir y en exigir la investigación. Lo de las elecciones del 2011, eso, pues yo ya lo hablé claramente en el programa de Jun Walker a Bocajarro, indicando claramente de que una vez poniendo en consideración, en balanza todo lo que había, teniendo en consideración el juramento solemne de Humala, teniendo en consideración la evolución que había tenido y todo eso, era elegir entre él, que estaba dispuesto a respetar la democracia, y la certeza de lo que significaba el fujimorismo. Tendría que hacerte una respuesta un poco más larga, pero entiendo claro que se nos acabó el tiempo. Sí. Pero básicamente fue elegir, como ha habido que hacerlo desgraciadamente una y otra vez desde que se recuperó la democracia, por el mal menor. Ha sido en ocasiones desagradable y deprimente. El resultado final, sin embargo, ha sido el siguiente. Se ha mantenido la democracia, medio imperfecta y con problemas, hasta el día de hoy. Ha sido el periodo quizá más largo en que se ha logrado mantener la democracia en nuestra historia. Entonces, lo que nos queda, no tenemos que resucitar una democracia muerta. Tenemos una democracia débil, a la que hay que fortalecer, a la que hay que limpiar y a la que hay que perfeccionar. Entonces, eso se hizo por haber optado, desgraciadamente, una y otra vez, por el mal menor. Y yo te digo, vueltos a poner en una circunstancia como esa, habría que otra vez decidir por lo mismo. Ojalá que nunca más sea necesario. Pero vueltos a una circunstancia como esta, habría que tomar esa decisión. Muchas gracias, Gustavo, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. ¿Ya? No hay derecho, no, no, no.